39 minutos sobre las 9 de la noche. José Carlos Bermejo Barrera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos acompaña el profesor Bermejo casi por aclamación popular, porque tenemos que decir que en el mes de mayo, creo que fue cuando estuvimos hablando con usted, arrasó absolutamente en la audiencia de V Televisión, no solamente la audiencia de V Televisión, sino las redes sociales que procuramos mantener abiertas. Hoy anunciamos en Facebook que teníamos esta entrevista y me consta que también hay mucha gente pendiente de lo que diga, así que no sé si tiene una responsabilidad a mayores encima. ¿Por qué cree que su discurso, que seguro que usted sabe que no es el ortodoxo, gusta tanto? ¿Hay una tendencia al discurso único en estos momentos? Bueno, vamos a ver, mi discurso yo lo centraría en dos puntos, ¿no? Por el que soy más o menos conocido, no por el profesional, ¿no? Sería por el discurso sobre la universidad y el discurso sobre la situación política, ¿no? Más que política cultural, sí, ¿no? El discurso sobre la universidad yo creo que lo definió muy bien Roberto Blanco en una reseña que hizo en un libro mío en La Voz de Galicia. Sí. Decía que en realidad yo digo lo que todo el mundo sabe, que es verdad, pero que nadie dice, ¿no? Entonces yo no tengo ningún mérito extraordinario, digo lo que pasa... Sí, el mérito de la valentía, por lo menos. Ya, bueno, tengo el mérito de la valentía. Evidentemente eso a veces a mí alguna gente me dice, ahí va el que predica en el desierto. Predicar en el desierto tiene una ventaja y un inconveniente, ¿no? La ventaja es que nunca tienes malas compañías, ¿no? Y el inconveniente es que nunca te subvencionan, ¿no? Pero bueno, yo soy consciente de ese papel, pero vamos, lo que yo digo de la universidad es, la gente lo sabe, ¿no? Sabe que es cierto, y aparte de eso yo lo que hago es documentarme. Hay una bibliografía, una literatura muy grande, ¿no? De lo que está pasando con las universidades en el mundo. En España no se publica prácticamente nada, pero en Estados Unidos y en Inglaterra se publica muchísimo, ¿no? Entonces yo lo que hago es, vamos, estudiar... estar informado de cuál es el debate, ¿no? De cuál es el debate, lo que está pasando en el mundo, que ya pasó primero que aquí, es decir, hace 12, 15 años se hablaba del adelgazamiento de la universidad y ahora en las bocas de los políticos ya dice que hay que adelgazar la universidad. Antes eso no lo entendía nadie, ¿no? No es ningún mérito extraordinario, es decir lo que pasa, ¿no? Que es la obligación de los historiadores. Es decir, los historiadores griegos decían, la obligación de los historiadores es contar lo que ven. Claro. Y en eso estamos. Bueno, precisamente el profesor Bermejo llega el día en el que se inaugura oficialmente el curso en la Universidad de Santiago. Sí. ¿Qué curso nos espera? Pues yo creo que un curso malo por varias razones, ¿no? Yo creo que la Universidad de Santiago y el conjunto de las universidades de Galicia y de las universidades españolas está en una situación que podíamos, bueno, el sistema universitario en general, sí, ¿no? La situación yo creo que la podíamos definir con varios parámetros, ¿no? El primero es que sobran notoriamente universidades, sobran titulaciones, sobran profesores y sobran alumnos, aunque esto pueda parecer una herejía, es verdad y todo el mundo lo sabe, ¿no? El problema es que, ¿qué habría que hacer? La universidad está sobredimensionada y mal estructurada y mal distribuida. Habría que distribuirla bien y reorganizarla de una manera razonable. ¿Cómo se hacen las cosas en una democracia de una manera razonable? Haciendo una ley razonable que regule la situación desde cero. ¿Eso se va a hacer? No, de ninguna manera. Eso no se quiere hacer. No lo quiso hacer el PP cuando entró Aznar, no lo quiso hacer Zapatero, que continuó con una reforma parcial del PP. ¿Y cuál es el futuro de la universidad? Tal como se perfila. Bueno, volviendo a los documentos, sí, que es lo que tenemos que hacer nosotros, que es leerlos y estudiar, hay una propuesta que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en el 2010, en un libro que se llama Propuestas para la Reforma de la Universidad Española. Es sorprendente que el libro sea un libro por el Grupo Parlamentario Socialista, porque los puntos que propone, que además coinciden todos con lo que quiere el PP, porque los dos están de acuerdo, consiste en lo siguiente. Primero, no hacer de ninguna manera una ley nueva que redistribuya y redefina el sistema, sino que centrar, digamos, la acción en una serie de puntos, y uno de los cuales ya se aplicó y otros se aplicarán. El primero consiste en lo siguiente: se crea la leyenda urbana de que un alumno universitario le cuesta al Estado 7.000 euros. Eso no está calculado por ningún economista de ninguna manera. Queda más o menos bonito, ¿no? Yo tengo publicado un cálculo de lo que es el coste real de un alumno, teniendo en cuenta lo que consume, que es el número de horas de clase que le da cada profesor y los posibles materiales que le da la universidad, y con la matrícula del año pasado se cubriría ese coste. No vamos a entrar en la matrícula que está, recordemos, ¿en qué cantidad? En la del año pasado, no me acuerdo cuánto era, no sé si 800 o 900 euros. Menuda diferencia. Bueno, ¿qué proponía el autor del PSOE? El autor del PSOE propone que las matrículas se suban a 7.000 euros y que desaparezcan las becas. Esto no lo propone el PP, esto lo propone el PSOE y lo asume el ministro de Educación, Wert, ¿no? Sí.
que yo creo que es una persona muy inteligente con la que le tengo una antipatía cordial, ¿no? Le reconozco que es inteligente, pero no comparto nada de lo que dice. Bien. Entonces, ¿por qué se quieren subir las tasas a esa cifra absolutamente inventada? Bueno, se puede hacer un cálculo. ¿Cuál es el coste de un alumno en la universidad? Divido el coste total de todos los servicios de la universidad por el número de alumnos y el alumno lo tiene que pagar todo. Claro, así no se calcula el coste, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces la primera línea es subir las tasas, eso ya lo hicieron, ¿no? En Galicia no se subieron las tasas. ¿Por qué no se subieron las tasas? ¿Por el ánimo filantrópico del gobierno gallego? No, porque hay elecciones, porque se sabía que iba a haber elecciones o anticipadas o en febrero. Y en cualquier caso en este curso. O en este curso, claro. Entonces claro, era un motivo de estar contenidos. De subir un punto más la indignación de la gente con la subida de las tasas. ¿Para qué se quieren subir las tasas? ¿Para cubrir el coste real? No. Para llegar a un punto en donde el equilibrio entre las tasas de la universidad pública y de la privada sea tal que ya compense mandar a los hijos a la universidad privada. Si yo tengo que pagar 4.000 euros en la universidad pública y 6.000 en la privada, mando a mi hijo a la privada. Es así, el razonamiento es ese. La gente es ese. El razonamiento es ese. Es decir, la Comunidad de Madrid subió los másters que no son obligatorios a 5.400 euros. Ya estamos en una cifra que muchísimas familias no pueden pagar. Entonces, el primer punto es subir las tasas, suprimir las becas con un argumento que está en este libro del Grupo Parlamentario Socialista, que sostiene que las becas son que fomentan la desigualdad, al contrario que los créditos bancarios, que fomentan la igualdad, dice el autor. Tenemos aquí citado el sorprendentísimo... Sí, es que estamos hablando en parte de este libro, La maquinación y el privilegio, que es uno de los libros que escribió José Carlos Bermejo, específicamente centrado en la situación de la universidad pública. Bueno, entonces, el primer punto, es decir, el ministro ya lo aplicó, las tasas se han subido, se pueden seguir subiendo cada año y ese es el primer punto. El segundo punto consistiría, según la propuesta socialista, que supongo que el PP, sobre todo los discursos más los ministros más neoliberales, que serían de Guindos, Wert y Soria, es desfuncionalizar a todo el profesorado de la universidad. Eso no me lo estoy inventando. Esto parece un cuento de terror, pero no, es lo que dice la propuesta socialista en el Congreso. Consiste en desfuncionalizar a los profesores para poderlos despedir, porque a los funcionarios no se nos puede despedir, en principio, porque no cotizamos para el paro. Entonces, yo a mi edad, con 38 años de servicio, no tengo ni un día de paro, porque el Estado no cotizó para mí para el paro. Entonces, la siguiente propuesta que está ahí contenida, en nombre de la fluidez del mercado, de la adaptación a la realidad social, es desfuncionalizarnos a todos y podernos despedir. Eso está ahí y supongo que es... Yo ahí estoy tranquilo en un sentido, que desfuncionalizar a los profesores de Derecho es muy peligroso, porque pueden poner muchos pleitos. Los historiadores tenéis pero los historiadores lo tenemos muy crudo. Hay una cosa muy interesante que se apunta en este libro y que tiene que ver con el desmantelamiento de la universidad pública, que lleva aparejadas otras cosas, que es, por ejemplo, la desaparición de la investigación científica de la universidad pública y el dirigismo que se puede hacer desde determinadas empresas que persiguen determinados intereses para que la investigación científica vaya en una determinada dirección, supongo, ¿no? Claro, el problema es que las cifras son los siguientes. Si cogemos las cifras del porcentaje del dinero que se invierte en la investigación en Estados Unidos, Japón y Alemania, ¿no?, entre la empresa privada y la universidad pública, la ratio sería, bueno, más o menos, entendámonos, 80-85% de la empresa privada y el resto de la universidad pública. Bueno, naturalmente, el gasto en investigación en el mundo se centra primero en todo un conglomerado complejísimo que es el complejo militar industrial, que no solo son pistolas, entendemos, es informática, electrónica, bueno, montones de cosas, ¿no? Y el segundo es las industrias farmacéuticas. Las industrias farmacéuticas tienen que realizar la investigación pagadas por sí mismas porque van a rentabilizar ellas mismas. El problema es que en España la ratio es al revés, la distribución es al revés. El 80% lo hace la universidad pública y el resto lo hace la empresa privada. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Vamos a ver, en España estamos como estamos porque hubo una burbuja inmobiliaria y económica basada en dos ejes, la construcción y el turismo. Ni la construcción ni el turismo requieren investigación, que se sepa como no sea investigación gastronómica, ¿no? Entonces, evidentemente, en España la investigación académica, digamos, puede desaparecer porque la investigación académica se ha beneficiado de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Te voy a dar unos datos muy sencillos, ¿no? Cuando los rectores dicen la salida de la crisis somos nosotros, bueno, vamos a ver, cuando los rectores dicen eso o plantan al ministro de Educación, que no sabe si está recibiendo a los rectores o a la tuna, ¿no? Es decir, porque lo que hicieron con el ministro de Educación no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista técnico, porque técnicamente tenían que haber entrado en la reunión y pedir la votación de un punto, ¿no? Vamos a ver. Nosotros no podemos decir, evidentemente, en una economía moderna la investigación es importante si hay industrias que produzcan algo relacionado con la investigación, si no las hay, no.
Es decir, el conocimiento es un valor si entra en un proceso productivo. Claro. De la misma manera que la honradez de una empresa es un valor añadido, pero si yo no tengo una empresa, por muy honrado que sea, no puedo hacer una empresa que venda honradez. Tengo que vender algo honradamente. Bueno, si cogemos las cifras que da los organismos oficiales de España, ¿no? Y vemos la evolución del gasto en investigación y de la producción en investigación, no de la producción que tenga que ver con la industria, sino de la producción del número de artículos científicos publicados. Sí. Podemos comprobar fácilmente que el dinero se incrementó muchísimo en los últimos 20 años, el personal se triplicó, el personal de investigación, y sin embargo en los últimos 10 años el número de trabajos publicados con el triple de presupuesto es el mismo que con el presupuesto inicial. Por lo tanto, cuando ahora hubo una especie de trauma porque la Universidad de Santiago quedó fuera del ranking de Shanghái, ¿no? Sí. Bueno, el ranking de Shanghái, como su nombre indica, es un cuento chino, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué? Primero, porque el ranking de Shanghái, científicos muy respetables, como el profesor Carlos Pajares, explican que todas las revistas de física no entran en ese ranking, que se basa básicamente en las revistas de medicina, me parece que de química y de biología, y aparte, vamos a ver, ¿alguien me puede explicar qué diferencia hay entre estar entre el 480 y el 510 en un ranking de 500 universidades? ¿O es que hay la magia de que como la Universidad de Santiago se dice que tiene 500 años de antigüedad, tiene que estar por encima del 500? A lo mejor si tiene más de 500 tenía que estar más para abajo. Bueno, ese ranking, esto no tiene ningún sentido. Una cosa es que una universidad publique muchos papers, ¿no? Muchos artículos, en unas revistas científicas que en el mundo están monopolizadas por dos editoriales, ¿no? Y otra cosa es que eso tenga un impacto en la economía, porque pueden no tener ninguno, ¿no? Aparte, bueno, en ese ranking tampoco entran las humanidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, la universidad sí se benefició de todo la producción de riqueza y de la producción del aumento de los ingresos del Estado, que fueron paralelos a este ciclo económico, aumentando sus plantillas, aumentando el dinero de la investigación, pero llegó un momento en donde se saturó y con el triple de dinero no se produjo más. Yo tengo los datos de la Universidad de Santiago. En los últimos bastantes años el número de tesis doctorales leídas, libros publicados y artículos era el mismo, con el triple de dinero que con un tercio. Con lo cual, la solución no es solo dame más dinero, que es dame más personal. No, porque además es que esto es una constante en los rectores. Yo hoy repasé un artículo que había publicado en La Voz de Galicia en octubre del 2007, que se titulaba «Son as universidades unhas novas ordes mendicantes», porque ya los rectores pedían dinero en aquel momento y siempre están pidiendo más, ¿no? Entonces, primero, no es verdad que la solución de la crisis económica sea más universidades, eso es mentira. Las universidades se beneficiaron de eso y no nos van a sacar de la crisis económica. Estas universidades. Habría que hacer otras cosas. Vamos a cambiar un asunto porque tengo mucho interés en saber la opinión que tiene José Carlos Bermejo. He leído cosas escritas por usted sobre el robo del Códice Calistino. ¿Qué le ha parecido esta peripecia? Lo que pasó con el robo, pero sobre todo lo que pasó después, cuando supimos quién lo había robado y qué había sucedido. Bueno, con lo del robo del Códice Calistino, yo lo tengo publicado en un periódico, me pareció sorprendente, ¿no? Increíble, ¿no? En cierto modo, lo que pasó ahí. Yo creo que para entenderlo habría que tener en cuenta varias cosas. Primero, nadie sabía prácticamente lo que era el Códice Calistino, pero como se exageró muchísimo por parte de los políticos y por parte de muchos académicos, ¿no?, la importancia que tuvo el Camino de Santiago en la Edad Media, parece que se estaba robando el libro más importante de Europa, o el libro más caro de Europa, que era una cosa terrible. El libro es importante, pero no tan importante. Aparte que no es un libro, son varios libros encuadernados para ahorrar en un mismo tomo, ¿no? Eso en primer lugar. Entonces, primero, se exageró muchísimo la importancia del libro. Luego, cuando se descubrió cómo se había robado, pues todavía es más sorprendente. Vamos a ver, yo entiendo que el electricista de la catedral o el electricista de este periódico si hay una persona que se quede en la garita de seguridad por la noche puede robar cualquier cosa y entrar en un ordenador porque tiene acceso a todo. No me parece tan sorprendente. Lo que sí que me parece sorprendente es un hombre que roba un códice, como no sabe lo que robó, no sabe dónde lo puede colocar, ni qué sentido tiene que lo tenga un trastero al lado de Santiago durante meses, ¿no? Verdaderamente es un Pero poco... nos merecíamos un robo distinto. Nos merecíamos un robo de calidad. Tom Cruise bajando con un cable en la catedral para robarlo. Porque, yo creo que una cierta decepción en general. Sí, porque quedaba como una cosa un poco doméstica, porque es que a lo mejor es que Santiago es más doméstico de lo que parece, es mucho más aldea o más pueblo.
en el buen sentido, ¿no? de lo que se quiere decir, ¿no? Pero vete aquí, José Carlos, que el códice aparece, efectivamente se convierte en una estrella pop, pasa a tener un carácter casi pop que antes no tenía, y vete aquí lo llevan a la Ciudad de la Cultura. Acabo siendo expuesto en la Ciudad de la Cultura, una conexión con, una de tus obsesiones, que es la Ciudad de la Cultura. ¿Cómo explicamos lo que ha pasado, que finalmente acabara el códice en la Ciudad de la Cultura? Pues porque es alguna manera de exhibir algo en la Ciudad de la Cultura, ¿no? De darle justificación. Vamos a ver, yo si no me equivoco, si no recuerdo mal, que me puede fallar la memoria, un poco antes de tener el códice en la Ciudad de la Cultura, hubo un curso en la Ciudad de la Cultura dado por un rapero que, si mal no recuerdo, se llama algo así como el puto coque, sí, ¿no? Bueno, pues si es lo mismo el puto coque que el Códice Calistino, que Galicia en piedra, que cualquier cosa, que un concierto de Björk o que llevar la Copa Davis a la Ciudad de la Cultura, donde hace tanto viento que todas las pelotas se desviarían, pues vale todo, ¿no? Me parece que eso es una solución desesperada sin ningún sentido. Es decir, bueno, ya que suena esto conocido, lo vamos a llevar a la Ciudad de la Cultura para ver si también le damos algún contenido, ¿no? Es otro despropósito sobre otro despropósito sobre otro despropósito. Por cierto, que en el artículo del año 2007, los 3 rectores de las universidades gallegas, que no son ninguno de los que hay ahora, expresaron su apoyo unánime a la Ciudad de la Cultura como clave para el futuro cultural de Galicia y de las universidades gallegas. Sí, es que tardó mucho la gente en darse cuenta. Hubo algunas voces, la voz de Galicia lleva ya muchos años dando la tabarra con el asunto de la Ciudad de la Cultura, pero sí que es cierto que los posicionamientos, bueno, tardaron en modificarse. Yo no sé cómo estás viviendo, José Carlos, el momento político aquí en Galicia. Hay una convocatoria de elecciones el próximo 21 de octubre, un panorama en principio incierto, con más posibilidades de las habituales en las últimas convocatorias. ¿Te parece que Galicia tiene alguna posibilidad de saltarse el guión que se está escribiendo en el resto de España o no? Hombre, de saltarse el guión exactamente no lo sé. Yo, lo que sí que podría tener, me parece a mí, desde mi punto de vista particular, ¿no?, o desde mis opciones más personales, que sería muy bueno que se produjese un cambio en la estructura del Parlamento gallego. ¿Por qué? Bueno, primero, porque la política económica del PSOE y del PP fue la misma, es decir, a mí me recortó el PSOE el 5% del sueldo, ahora me quita la paga extraordinaria el PP, los argumentos de los dos partidos es lo mismo, el PP reflota la banca, Zapatero había reflotado la banca, los mercados reinaban en España con Zapatero, siguen reinando ahora, o sea, los elementos claves son lo mismo, el PSOE y el PP hacen lo que le mandan en Bruselas, y punto, y se acabó, ¿no? El gobierno, cuando hubo aquí un gobierno bipartito, no hubo ningún cambio en la política económica, no frenó la burbuja inmobiliaria, consiguió con los mismos lemas culturales del gobierno anterior y no había ninguna otra opción, todo lo demás quedaba fuera del Parlamento. Yo, hombre, a mí no creo que se pueda, no sé cómo, bueno, esto tenía que explicarnos un politólogo que sepa matemáticamente cómo podía quedar ese nuevo Parlamento. Pero bueno, si parece ser, según lo que leo en la prensa, ¿no?, que hubiese una alternativa, por lo menos original, nueva, que sería la que encabezaría José Manuel Beiras con Izquierda Unida y otros grupos, ¿no?, en donde la gente viese que esa gente no va a seguir la política económica del PSOE, ni la del bloque, que fue la misma que la del PSOE en el gobierno anterior, o entran otros elementos en el Parlamento, por lo menos se podría revolver un poco el gallinero, ¿no?, y sobre todo cambiar el lenguaje político, el nivel de la discusión, aunque no sé si eso se puede cuajar en una alternativa de gobierno, ¿no? Porque una de tus obsesiones es esa, ¿no?, el escasísimo nivel de la oratoria, digamos, política, del discurso político, no solamente de la oratoria, sino del discurso, de lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Claro, o sea, no solo de la oratoria, sino de la falta de conceptos, la falta absoluta de contenidos y digamos, la consagración constante de las palabras vacías, ¿no? Es decir, eso además está muy relacionado con un mundo en donde los medios de comunicación asfixian, la mayor parte de ellos, ¿no?, unos más que otros, asfixian verdaderamente la información, ¿no? Es decir, yo estoy preocupadísimo porque Cristiano Ronaldo está deprimido. Es decir, lo he oído, a mí no me gusta el fútbol, lo vi 5 veces ayer en la televisión. A mí que me importa que esté deprimido, solo 5. Está triste, claro, es un concepto triste, es distinto. Perdón, claro, no soy especialista. ¿Cómo no recuerdo? O sea, ¿cómo? Es decir, yo no recuerdo que en los telediarios de la época franquista el fútbol tuviese el mismo peso temporal, el mismo arco temporal que tiene ahora. Es decir, los telediarios de las televisiones, de la mayor parte de las televisiones, ¿no?, tienen casi tanto tiempo dedicado al deporte como dedicado al resto de la actualidad mundial. Y si medimos la importancia de que Ronaldo está triste con que mataron a 1000 personas en Siria, es más importante que esté triste, ¿no? O sea, ya que no tenemos pan, que nos den circo, ¿no?
Hombre, sí, bueno, que nos den circo y sobre todo que nadie pueda hablar de nada. Vamos a ver, en el caso de la universidad hay una cosa muy curiosa. Hace 2 o 3 años en toda Europa hubo movimientos estudiantiles, en Francia la universidad estuvo cerrada prácticamente todo el curso y en España casi ningún medio de comunicación dio ninguna noticia. Porque eso... Están fuera de la agenda. Están fuera de la agenda, no entran en el guión y ya está. No sé si viste hoy a Angela Merkel con Mariano Rajoy. ¿Qué sensación te produjo? Hombre, Angela Merkel reúne 2 características. Desde el punto de vista histórico, casi esa Alemania. Pues mira, España. desde el punto de vista histórico, Angela Merkel es prusiana. Prusia es un país, bueno, fue el primer gran estado alemán antes de la unificación alemana. Los prusianos, como todo el mundo sabe, se caracterizaron por tener un estado muy conservador, muy disciplinario y muy militarista, ¿no? Y si tú unes a una mujer originaria de Prusia, hija de un pastor luterano, sí, con una persona que proviene de la Alemania del Este, de un régimen comunista verdaderamente duro, sale un cóctel verdaderamente temible, ¿no? Es decir, yo a Angela Merkel creo que asumiría, dejando aparte el contexto, aquellos lemas del trabajo hace libre, ¿no? Que todos sabemos en qué portalón estaban colocados. O sobre todo, otro que también estaba colocado en los campos de concentración, que decía a cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, a mí a Angela Merkel me parece que no le importa nada lo que le pase al resto de Europa, ¿no? Se publicó un libro en Alemania, que fue el libro más vendido hace unos meses, de Max Otte, que se llama Paremos la locura del euro, en donde propone... Bueno, este señor tiene una visión de la economía muy curiosa. La economía se divide entre los europeos nórdicos y de Centro Europa responsables y trabajadores, los mediterráneos despilfarradores, ¿no? Y después... él no explica a qué se debe toda la especulación, digamos, financiera global en el mundo. Dice que es anglosajona, yo creo que le quedaría mejor decir que es judía, ¿no? Francamente, porque propone echar a todos los mediterráneos fuera del euro, sabe que lo van a pasar muy mal, a lo mejor tienen que hacer corralitos, pero ya se recuperarán, son un lastre para nosotros, eso lo dice Max Otte, este libro está traducido al castellano. Pues los griegos creo que ya van a empezar a desfilar fuera del euro más pronto que tarde. Vamos a ir acabando ya. Vamos a volver a traer a José Carlos Bermejo, si él quiere, lógicamente. Pero sí que me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cómo prevés tú que los historiadores del futuro analicen la época en la que estamos ahora mismo? Bueno, es que eso no se puede predecir. Vamos a ver, un historiador inglés dijo que los historiadores somos los únicos profetas que solo sabemos profetizar el pasado. Bueno, los economistas también, ¿eh? Bueno, y los economistas a veces ni eso, y los militares tampoco. Es decir, los militares hacen una guerra con el modelo del anterior, así se equivocan en la mayoría, los economistas toman los modelos antiguos para explicar el presente y casi todos se equivocan. Como la historia es muchísimo más compleja porque se mezcla la economía, la guerra, las ideologías, ahí ya sería imposible de decirlo. Hombre, en un plan un poco literario, yo diría que esta época, por lo menos estos años en España, podrían ser descritos como una época de una verdadera locura, ¿no? El otro día, bueno, uno de estos días, cuando ya estaba la prima de riesgo totalmente histérica, dije, bueno, ya no se puede fiar uno de nadie, dije, voy a comprar el Financial Times a ver si me dice algo serio. Tenía un editorial sobre la economía española y le habían puesto el título en castellano, se llamaba Viva la vida loca. Efectivamente. Entonces dije, bueno, pues, sí. ¿Cómo van a ver esta época? Hombre, no lo sé. Porque las cosas desde el futuro, es decir, el cuento de Caperucita se entiende mejor al final. Efectivamente. En el medio del bosque. Y si miramos hacia el pasado, o sea, ¿qué nivel tiene esta época con respecto a otras? Hubo épocas buenas de la humanidad, malas, épocas cutres, épocas dramáticas. ¿Esta época qué época es? Dentro incluso desde el punto de vista contemporáneo o no, yéndose más atrás. Hombre, mirando para el pasado, yo sí que diría una cosa muy curiosa, que es que una de las profecías, Marx se equivocó en distintos análisis económicos, pero en esto acertó. Él decía que el capitalismo tenía que llegar un momento en el que por su propio desarrollo abarcaría todo el planeta, y el planeta sería un mercado único, ¿no? Y en ese momento se produciría un fenómeno que consistiría, que después no se dio, ¿no? Después de morir Marx, pero ahora sí, que se produciría una contracción tal de los salarios, ¿no? En el desarrollo del capitalismo que llevaría al crack del propio sistema. Esto lo dijo Marx, pero es que esto lo dicen economistas norteamericanos actuales, ¿no? Hay un economista norteamericano que publicó un libro que es muy curioso porque es un banquero que es filósofo, que escribe libros de filosofía. Publicó un libro que se llama El talón de Aquiles del capitalismo, en donde él dice que el capitalismo es el mejor sistema económico, pero se va a hundir por la avaricia de los propios capitalistas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, visto desde el pasado... Saturno devorando a su hijo, ¿no? Sí, Saturno devorando a su hijo. Es decir, los capitalistas son tan despiadados, no les importa hundir ningún país, y desde luego hay una cosa que es imposible de comparar con el pasado,
un mercado mundial financiero unificado y globalizado, en donde ahora mismo con un ordenador se pueden estar haciendo movimientos de bolsa en tiempo real en todo el mundo, eso no lo hubo nunca y eso es imposible de predecir, ¿no? Es como si me preguntas qué pasaría si hay una guerra nuclear. Bueno, probablemente nadie lo pueda decir. Porque nadie va a poder decirlo porque no habrá nada después. Pero a lo mejor la mitad de los misiles no funcionan, pero ¿quién mejor no saberlo? No vamos a experimentarlo. Mejor no saberlo. De todas maneras, creo que vamos a ser optimistas, ¿o no? Sí, no. ¿Sí? Es decir, una cosa es el pesimismo de la razón y otra es el optimismo de la voluntad. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar de momento con el optimismo de la voluntad. José Carlos Bermejo, un auténtico placer, como siempre. Vale. Te voy a volver a convocar si quieres venir para analizar las cosas que suceden, que me interesa mucho tu punto de vista y seguro que a los espectadores también. Muchísimas gracias, un auténtico placer. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta nos toca hablar de Angela Merkel, inevitablemente esa prusiana con esa mezcla explosiva de la que nos hablaba Bermejo, de Angela Merkel, entre otras cosas, pero también de la decisión del BCE tan comentada y que para algunos abre un nuevo escenario, al menos en esa Europa del Sur tan acogotada por la Europa del Norte. A la vuelta de publicidad.